La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Entre Nochebuena y el día de Navidad llegaron 8 cayucos con unas 400 personas a Canarias. Este 2024 se han cumplido 30 años desde que llegó allí la primera patera y este año ha sido el más mortífero en la ruta canaria. Son datos que les avanzamos a esta hora aquí en la SER y que ha recogido la organización Caminando Fronteras. Este año han muerto o han desaparecido en el mar más de 10.400 personas. Son 30 personas cada día. Son 1.500 niños o adolescentes, muertos o desaparecidos. No hay ruta más mortífera en todo el mundo. En Nochebuena, mientras Salvamento Marítimo trabajaba sin parar, dijo el rey en su mensaje navideño: la manera en que abordemos la inmigración dirá mucho en el futuro sobre nuestros principios y la calidad de nuestra democracia. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a hablar con la responsable de Caminando Fronteras, la organización que monitorea las llegadas, que lleva el cómputo para que no se olvide la gente que muere intentando llegar a nuestro país y la gente de la que nunca más se sabrá nada, porque desaparecen. No hay otra ruta en el mundo más mortal que la canaria y estos son los datos que lo atestiguan, los que les ofrecemos en este momento. 30 personas muertas a diario. 10.400 en este 2024, a la espera de que acabe el año la semana que viene. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, España se consolida como el país con las fronteras más mortíferas del mundo y la Isla del Hierro como el destino siniestro que más vidas ha cobrado en todas las rutas irregulares que hay en los distintos continentes. La frontera sur española se ha cobrado 4.000 muertos más que en 2023, según Caminando Fronteras, y se consolida como el peor año desde que hay registros. En 2024, esta asociación ha documentado 30 vidas perdidas cada día en cayucos y pateras, y entre las casi 10.500 víctimas de estas fronteras se encuentran 421 mujeres y 1.538 niñas, niños y adolescentes. La ruta atlántica canaria aglutina la casi totalidad, 9.757 muertes, seguidas de las 517 víctimas mortales en la ruta argelina, 110 en el estrecho y 73 en la ruta del mar de Alborán. Hasta 131 cayucos y pateras desaparecieron con todos sus ocupantes a bordo sin dejar rastro alguno este año. Según esta asociación, que lleva ayudando a familiares a buscar a sus seres queridos desde 2007 y a documentar también las violaciones de derechos humanos en nuestra frontera sur, este año se ha producido un notable aumento de salidas desde Mauritania, país que se ha consolidado como el principal punto de cruce hacia España. Estaremos en El Abierto en Canarias, en directo, comunidad que afronta, además de la llegada de esas 400 personas ayer y antes de ayer, la necesidad de tener que atender a los menores migrantes a la espera de que haya un acuerdo para su reubicación, que ha sido uno de los fracasos políticos más sonados de este año. Pareció varias veces que iba a salir, pero no salió. Y el caso es que la inmigración, usada por la extrema derecha con fines electorales, va escalando las encuestas como una preocupación. Por eso fue tan llamativo que el rey lo situara como uno de los asuntos centrales en su discurso y el tono además en que lo hizo. El esfuerzo de integración que corresponde a todos, el respeto también de todos de las leyes y normas básicas de convivencia y civismo y el reconocimiento de la dignidad que todo ser humano merece son los pilares que deben guiarnos a la hora de tratar la inmigración, sin olvidar nunca la firmeza que requiere la lucha contra las redes y las mafias que trafican con personas. Aunque del discurso del jefe del Estado lo que más recorrido va a tener en el debate político es ese llamamiento que hizo a rebajar el ruido en la confrontación partidista. Por eso es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad. Lo que ocurre es que ninguno de los dos partidos, por lo menos de los dos grandes partidos, se da por aludido con esa apelación a la serenidad. Felipe VI hizo también un llamamiento al que nos sumamos contra el ruido en el debate político. Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad que nos llega desde la ciudadanía. Manifestamos nuestra vocación de contribuir a la concordia, cimiento de nuestra convivencia política que inspiró la Constitución de 1978, su espíritu y su letra. Así como reaccionaron ayer Cristina Narbona por parte del PSOE y Cuca Gamarra por parte del PP. Sumar y Podemos acusan a Felipe VI de haberse derechizado y hacen notar que no hizo referencias, por ejemplo, a la violencia machista. Y es también muy llamativo el silencio en Vox, que no ha hecho ningún tipo de valoración, ni declaraciones,
ni ningún tuit. En todo caso, no parece que el nivel de ruido vaya a bajar en vista de lo que queda por delante. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Si el rey pedía consenso a los partidos, solo hay que ver cómo termina el curso político en 2024 y cómo empezará en tan solo unos días para no ser muy optimistas. Con el Congreso cerrado en enero, la actualidad la marcará el calendario judicial durante los primeros días del año y ahí será imposible encontrar serenidad. El PP aprovechará estas citas para insistir en un gobierno acorralado y desgastado. Y es que, a pesar de que Sánchez habló hace unos días de deshielo y de alcanzar acuerdos con el PP, lo visto en las últimas semanas invita a pensar que el hielo seguirá uniforme y sin visos de romperse para ponerse de acuerdo. Sobre vivienda, gobierno y comunidades del PP siguen a la gresca sin aplicar soluciones, mientras que en inmigración, además de las exigencias de Vox a los populares que ya han roto gobiernos autonómicos, no parece muy cercano a un acuerdo entre PSOE y PP sobre menores no acompañados o sobre la reforma de la ley de extranjería. Y si nos fijamos en los socios, poco consenso parece que pueda haber. Las acusaciones entre Podemos y PNV de hace unos días se unen a la eterna animadversión entre Esquerra y Junts, PNV y Bildu o Podemos i Sumar. Esta noche va a dar su primer discurso institucional Salvador Illa por el Dia de Sant Esteve, que es fiesta en Catalunya. Ayer... Crec que el 2025 pot ser un any d'oportunitats per Catalunya si sabem actuar amb convicció, amb ambició y si sabem tenir capacitat d'acords y si sabem fer... El presidente de la Generalitat pidió capacidad de acuerdo a los partidos, mientras Esquerra y Junts iban tomando distancia del discurso del rei. Per nosaltres el que digui el rei d'Espanya, si no comença demanant disculpes pel que va fer el 3 d'octubre i a partir del 3 ho trobem absolutament... Jordi Turull dice que debe pedir disculpas por su mensaje del 1 de octubre de 2017, mientras Junqueras... Tampoco tenemos por costumbre escucharlo porque Felipe VI fue el protagonista de un discurso en el cual aplaudía las palizas que se daban a los votantes en 2017. Dijo también que el rey no puede hablar del ruido político porque ha contribuido, según él, a que lo haya. El rey habló de la serenidad, de la crisis de la democracia, de la inmigración y la vivienda y también de la DANA, de la necesidad de que los afectados cobren las ayudas. Es evidente que el malestar sigue en los pueblos más afectados por el temporal, por la riada, porque son evidentes también los daños a día de hoy. La zona sigue siendo una zona en reconstrucción y hoy la va a visitar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ana Talens, buen día. Buen día. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan en la zona. Son unos 8.500 militares de los dos ejércitos y la Armada. 2.103 pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias. Por la zona han pasado más de 17.400 militares que han colaborado en multitud de tareas: limpieza de calles y vías de comunicación, retirada de lodo y vehículos en los garajes. Se ha construido un puente militar en Ribarrocha y se va a construir otro en Loriguilla. Por cierto, algunas asociaciones de militares se han quejado de sus condiciones laborales. En la zona también trabajan cerca de 5.300 guardias civiles y algo más de 4.400 policías nacionales. Así es como se presenta este jueves. Hoy es 26 de diciembre, festivo en Cataluña, decíamos, también en algunos municipios. Segundo día de Navidad que llega con tiempo estable y temperaturas en general agradables para la época del año en la que estamos. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, tiempo tranquilo en todo el país, aunque hay que destacar de nuevo las nieblas que a esta hora son persistentes en el interior de Galicia, en Castilla y León, en Aragón, también en puntos de la meseta sur. Atención, porque algunas de estas nieblas no conseguirán levantar en todo el día. Allí donde no lo hagan tendremos frío, pero en el resto del país las temperaturas volverán a ser elevadas para la época del año en la que nos encontramos. En el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña y también en el norte de la Comunidad Valenciana, esperamos algunas nubes, alguna precipitación débil, algún chaparrón también en Canarias. En el resto, como decimos, tiempo muy tranquilo y soleado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hace unos días les contamos que un buque mercante ruso se había hundido en aguas internacionales del mar Mediterráneo. Ocurrió en realidad a 40 millas de Cartagena y de hecho allí, a Cartagena, fueron trasladados 14 de sus tripulantes. El caso es que la empresa propietaria de ese buque dice que el hundimiento del barco es un acto terrorista. Sí, así lo afirma Oboron Logística, la empresa armadora, que asegura haber detectado un boquete de medio metro de diámetro en el costado del Ursa Mayor, con los pliegues apuntando hacia dentro del casco, lo que induciría a que podría haber sido obra de un ataque desde el exterior. De hecho, esa empresa Oboron Logística habla ya de un acto terrorista sin especificar, eso sí, a quién atribuye la autoría.
Los tripulantes rescatados por Salvamento Marítimo afirman haber escuchado al menos 3 explosiones a bordo antes de que el buque empezara a escorarse a estribor este pasado lunes. El Ursa Mayor era un viejo conocido de los servicios de inteligencia occidentales que lo vinculan a las operaciones del aparato militar del Kremlin. De hecho, algunos medios rusófonos y también medios occidentales, como el diario británico The Sun, apuntan a que el carguero en realidad no se dirigía hacia Vladivostok, como declara la empresa, sino hacia el puerto sirio de Tartus, con el objetivo de evacuar parte del material bélico ruso que Putin pretende trasladar al norte de África. Esta misma madrugada, Ucrania ha hecho balance del ataque ruso a gran escala contra su sistema energético en pleno día de Navidad y que provocó apagones por todo el país. Victoria García. 13º bombardeo a gran escala de la red energética de Ucrania este año en una campaña que ha dejado devastada y ha obligado a las autoridades ucranianas a recurrir a medidas no convencionales para tratar de evitar un colapso total del sistema. Misiles y drones rusos atacaron la infraestructura energética del país. Hoy Rusia eligió deliberadamente la Navidad para un ataque. ¿Qué podría ser más inhumano? Quien lo pregunta es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porque ayer Rusia lanzó más de 70 misiles balísticos y de crucero y 100 drones de ataque. El ejército ucraniano derribó 59 misiles e inutilizó la mayoría de los drones. La mayor empresa privada de energía de Ucrania dijo que los ataques han causado graves daños a los equipos de emergencia y se declararon cortes de energía en todo el país. Bueno, y el caso es, Bayo, que así como Rusia ve un acto terrorista en el hundimiento del carguero en el Mediterráneo, Ucrania ve a Rusia detrás del accidente de avión de ayer en Kazajistán en el que murieron 38 personas. Un siniestro que Vladimir Putin ha prometido investigar a fondo, y es que entre los pasajeros había muchos ciudadanos rusos que viajaban de Azerbaiyán a Grozny, la capital de Chechenia. Algunos de ellos se grababan rezando en los instantes previos al impacto contra el suelo que se produjo en la ciudad kazaja de Aktan, a orillas del mar Caspio. Al menos 29 personas sobrevivieron a ese impacto. Algunos expertos en aeronáutica atribuyen el accidente al fuego amigo de Rusia, que podría haber confundido el aparato civil con un dron ucraniano. Azerbaiyán ya ha decretado día de luto nacional. El hecho es que España se ha convertido en uno de los principales objetivos de los hackers, de los ciberdelincuentes rusos, según reconoce el Centro Nacional de Inteligencia, y nos cuenta en esta información Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, No-Name ha sido con diferencia el grupo hacktivista que más ha atacado a nuestro país, según confirma el CNI, a través del Centro Criptológico Nacional. Ataques dirigidos contra ministerios y también contra empresas del sector de la defensa. España es, según el CNI, ahora mismo uno de los objetivos prioritarios de los hackers afines a los servicios de inteligencia de Vladimir Putin, y lo es por su implicación en el apoyo a Ucrania con el envío de armamento. Ahora mismo el Servicio de Inteligencia Español tiene en su radar a más de 90 grupos de hackers prorrusos. Preocupa no solo su alta sofisticación, también el peso que pueda tener la inteligencia artificial para amplificar su daño creando contenido falso para campañas de desinformación. Este informe del Centro Criptológico Nacional también alerta de que otros aliados de Rusia como Corea del Norte, Irán o China están incrementando sus ataques. En el caso del gigante asiático, según el CNI, cuentan con un ecosistema de ciberespionaje muy maduro. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Están subiendo ya los casos de gripe y del virus también que provoca la bronquitis y la bronquiolitis en menores, también en adultos. Los médicos recomiendan la vacunación y el uso de mascarilla en la población vulnerable. Mariola Lourido. Este invierno lo que está pegando fuerte es el virus respiratorio sincitial. De hecho, han aumentado las bronquitis y las bronquiolitis en menores de 5 años hasta los 538 casos por 100.000 habitantes, según el último boletín del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Julia Ruiz, experta en salud pública de la Sociedad de Médicos Generales. Para las situaciones de alta transmisión comunitaria, como ahora mismo estamos empezando a vivir para el VRS, se recomienda que en entornos sanitarios se utilice mascarilla, así como la ventilación. Aunque están repuntando los casos, de momento esta temporada hay menos gripe que la del año pasado, pero es previsible que vaya más con las fiestas y reuniones navideñas.
Así que la recomendación es la vacunación. Lo hagan lo antes posible para tener la mejor posibilidad de estar protegidos cuando la circulación esté en su punto más alto en las próximas semanas. Los profesionales piden a las administraciones que tengan preparados sus planes de contingencia para evitar los colapsos en los centros sanitarios. Sobre educación, cada vez hay más grados universitarios que, a pesar de que se llaman ingeniería, no son habilitantes en realidad. Este tipo de títulos han aumentado un 53% en 9 años y de hecho ya hay más alumnos matriculados en ellos, en este tipo de grados. Adela Molina. Los afectados se cuentan por miles. Estamos hablando de cifras alarmantes, ¿no? Estamos hablando de más de 200.000 entre titulados y estudiantes ahora mismo matriculados en grados en ingeniería que no tienen atribuciones profesionales. Quien lo explica es José Antonio Galdón, presidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, que llevan años denunciando este problema y que subrayan que es una situación impensable en otras profesiones. A nadie se le ocurre pensar que cuando va a estudiar una titulación de grado en farmacia, en enfermería, de grado en derecho, luego no va a poder ejercer. Titularse en una ingeniería no habilitante supone estudiar otra o hacer un máster para poder ejercer y firmar proyectos, con el coste de tiempo y dinero que supone. Los profesionales piden información clara a los alumnos y una ley de la ingeniería que evite ambigüedades. Una ley de la ingeniería que diga que cualquier título que se llame o que reciba el nombre de ingeniería, luego le permita ejercer como ingeniero. Solo el curso pasado, los graduados en ingenierías no habilitantes fueron 15.000 frente a los 11.000 ingenieros que se graduaron en una carrera con atribuciones profesionales. Y de vuelta al exterior, en Alemania la Fiscalía ha denunciado a las autoridades locales y a la policía de Magdeburgo por los fallos en el protocolo de seguridad. Ahora lo que se cuestiona es el concepto de seguridad y el trabajo policial. ¿Cómo es posible, vaya, esa es la pregunta, que el atacante del otro día entrase por una vía de servicio dedicada a bomberos y a policía, que por eso no tenía volardos y no estaba allí bloqueando la entrada un coche de policía, que es lo que está previsto en el protocolo, que haya un coche que impida la entrada de otros vehículos no autorizados? El atentado ocupa un lugar destacado en los sermones de las dos principales iglesias cristianas en el día de Navidad. Berlín, Carmen Viñas. Tras el atentado de Magdeburgo, la Fiscalía ha denunciado a las autoridades locales y a la policía por su fallido protocolo de seguridad. Según los investigadores, el atacante consiguió acceder al mercadillo navideño a través de una vía de escape y rescate, habilitada para bomberos y personal sanitario en caso de emergencia. Un coche de la policía debería haber estado allí para bloquear el acceso a vehículos no autorizados, tal como estaba previsto en el protocolo de seguridad del mercadillo. Sin embargo, la vía quedó sin vigilancia y el coche policial estaba situado en un aparcamiento de taxis. La Fiscalía también quiere analizar las normas de seguridad del organizador del mercado navideño, así como su implementación. La Comisión de Interior del Bundestag discutirá el caso el próximo lunes. Además, la presidenta de la Conferencia de Ministros del Interior ha pedido a las autoridades de seguridad que se centren en cómo identificar mejor estas amenazas que no encajan en las categorías habituales, en alusión al inusual perfil del atacante, islamófobo y simpatizante de extrema derecha. En 10 minutos el abierto, hoy con Ignacio Escolar, Ignasi Guardans y Mario Laurrea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.